Buen día. En esta sección, el día de hoy, vamos a hablar de lo que es el manejo integral de la tuberculosis. Mi nombre es Juliana Calamba Jordán, estudiante de sexto semestre de medicina y el docente orientador para esta sección del día de hoy es el doctor Jimmy Bravo. Esas son las referencias que se han escogido para la charla del día de hoy. La guía de la ATS y acompañantes y también la edición 21 del libro de Medicina Interna de Harrison, su capítulo 183 especialmente. Entonces vamos a empezar hablando sobre qué debo saber de la tuberculosis. Lo primero que debemos saber es por qué es importante. La tuberculosis se origina por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Es una de las enfermedades que se conoce desde hace años en la sociedad. Por lo general afecta a los pulmones, aunque hasta un tercio de los casos tienen compromisos los órganos. La tuberculosis por cepas susceptibles a fármacos es curable en casi todos los casos, pero sin tratamiento puede ser letal en un más del 70% de los casos. Por lo general, la transmisión va a ocurrir mediante la diseminación de gotitas producidas por los pacientes con tuberculosis pulmonar infecciosa. A través de la profilaxis farmacológica puede prevenirse claramente el desarrollo de la enfermedad. De todo esto hablaremos más adelante. Adentrándonos entonces un poco sobre lo que significa la micobacteria en tuberculosis, debemos decir que es una bacteria aerobia fina, que no es formadora de esporas y es de morfología bacilar. Las micobacterias suelen no captar la atención de Gram, ya que son neutras. Sin embargo, una vez teñidas, los bacilos no pueden cambiar el color con el alcoholáceo, lo que las hace ser ácido resistentes, debido a que principalmente tienen una pared celular con gran cantidad de ácidos micólicos, grasos de cadena larga y enlaces cruzados, además de otros lípidos que están unidos a los arabinogalactanos y los peptidoglucanos subyacentes. Esa estructura va a ser la causa de la escasa permeabilidad de la pared celular y que por esto haya bastante ineficacia en la mayor parte de antibióticos contra este organismo. Aquí tenemos un frotis de pues, el bacilo en cuestión. Es importante que lo conozcamos. Y bueno, también es muy importante que sepamos a la magnitud de lo que nos enfrentamos. En el 2023 se notificaron a la OMS 8.2 millones de nuevos casos de tuberculosis en todas las formas, tanto pulmonares como extrapulmonares, las cuales explicaremos más adelante. De las cuales alrededor del 97% van a proceder de países de ingresos bajos y medios. Y se estima que en todo el mundo ocurrieron aproximadamente 10.8 nuevos millones de casos de tuberculosis. Además, ocurrieron 1.25 millones de fallecimientos por tuberculosis, incluidos 160.000 en coinfección con infección por VIH, y 98% de estas pertenecían a países con ingresos bajos y medios, principalmente en África. Aquí tenemos pues, las perspectivas gráficas de la epidemiología, excluyendo pues, las muertes relacionadas con VIH, las que se hablarán más adelante. Entonces, en el año 2023 ocurrieron aproximadamente 400.000 casos de tuberculosis resistente a rifampicina y multiresistentes, que es una forma de la enfermedad causada por bacilos resistentes al menos a isoniazida y rifampicina, lo que representará el 3.2% y el 16% respectivamente de los casos nuevos y previamente tratados. Ahora bien, de la exposición a la infección. Recordemos que la micobacteria tuberculosis se transmite casi siempre desde un paciente con tuberculosis pulmonar en estado contagioso a otras personas por medio de las gotas respiratorias que la tos, el estornudo, la fonación las convierte en un aerosol. Esas gotas se secan pronto. Las menores pueden permanecer suspendidas en el aire y alcanzar las vías respiratorias terminales al ser inhaladas. Dentro de los factores de riesgo debemos reconocer en esa fase importante que hay dos tipos, los exógenos y los endógenos, que también son igual de importantes. Los exógenos nos habla de la probabilidad de entrar en contacto con un caso de tuberculosis, la duración y intimidad del contacto, el grado de contagiosidad y el ambiente que se comparte con la persona infectante. Además, las personas con VIH tienen menos probabilidad de tener cohabitaciones y esto hace que sean menos infectantes que personas sin VIH. Y también es muy importante el hacinamiento, la mala ventilación y claramente la virulencia del microorganismo.
Entre los factores endógenos, lo más importante va a ser claramente la respuesta inmune de los pacientes y más si hay grado de inmunocompromiso. Ahora bien, ¿cómo pasamos de la infección a la enfermedad? Básicamente el riesgo de enfermar desde la infección dependerá sobre todo de los factores endógenos como las defensas innatas inmunológicas y no inmunológicas. Además, la eficacia funcional de la inmunidad celular. La enfermedad clínica que se desarrolla poco después de la infección va a conocerse como tuberculosis primaria y va a ser común en niños en los primeros años de vida y en individuos con inmunocompromiso. Además, puede ser grave y diseminada y se asocia con menos contagiosidad que los otros casos. Sin embargo, el bacilo inactivo puede resistir por años y años antes de reactivarse y expresar enfermedad. Y ahí se llama la tuberculosis secundaria o postprimaria, de la cual vamos a hablar mucho más adelante, que a causa de pues, la formación frecuente de cavitación es más infecciosa que la primaria, como les mencionaba. Aquí tenemos básicamente que el factor de riesgo más importante para la infección y expresión en su mismo grado de la enfermedad de VIH es la infección simultánea por VIH. Las estadísticas pues, son bastante altas, lastimosamente. Hablando de la historia natural de la enfermedad, tenemos que se demostró claramente que la tuberculosis no tratada es letal. Alrededor del 33% de los pacientes fallecían en el primer año y los datos históricos también muestran que el 55% de los casos con vaciloscopia en esputo positivo fallecieron antes de los 5 años y hasta el 86% a los 10. Y pues tenemos que es importante también que el uso de la terapia con antituberculosos mal hecha también origina un gran número de casos de infecciones crónicos, a menudo con bacilos farmacoresistentes. De eso vamos a hablar también más adelante. La patogenia y la inmunidad. Básicamente ya vamos a empezar a hablar de la respuesta inmune del huésped. Entonces, en primer lugar, tenemos que las células infectadas de forma predominantemente son las células dendríticas mieloides. Después, los macrófagos alveolares que no han sido activados van a fagocitar estos bacilos y la proteína surfactante D puede evitar esa fagocitosis. La fagocitosis se va a favorecer por la activación del complemento, lo que ocasiona opsonización de los bacilos. Y ese complemento, pues claramente con sus respectivos componentes. Entonces, la unión de ciertos receptores, como el de manosa, regula la fusión del fagosoma con el lisosoma y la producción de citocina inflamatoria. La supervivencia de Mycobacterium tuberculosis en el interior de este complemento dependerá de la reducción de la acidificación por la falta de acumulación de protones vesiculares de trifosfato de adenosina. Entonces, eso va a hacer que se inhiba el aumento intracelular de calcio, alterando la vía de calcio-calmodulina, que va a culminar la fusión de fagolisosoma, pero entonces como está inhibida, los bacilos van a poder sobrevivir dentro de esos fagosomas. Los factores bacterianos también bloquean la defensa del hospedador mediante la autofagia, en el cual la célula secuestra el fagosoma en una vesícula de una membrana más gruesa de lo normal, doble, llamado autofagosoma, y va a ser finalmente fusionada con los lisosomas. Si los bacilos logran detener la maduración del fagosoma, comenzará la replicación y al final el macrófago se romperá y liberará los bacilos de su interior. Entonces es ahí cuando se van a agregar otros fagocitos que no estén infectados para perpetuar el ciclo de la infección. Al ingerir los macrófagos en fase terminal y su contenido bacilar de su interior, termina por infectarse así también, expandiendo la infección. Si hablamos de la virulencia, es importante que tengamos en cuenta algunos genes y proteínas que tiene la bacteria. El gen CAT-G modifica la enzima catalasa peroxidasa que protege de la agresión oxidativa necesaria para la activación de la isoniazida, lo que hace un factor de resistencia a esta. La ausencia del locus de la región de la diferencia 1 en la cepa, bovis de la vacuna del bacilo Calmette-Guerin, constituye un elemento fundamental para la atenuación de la mutación y así poder usar la vacuna. La proteína CAR-D expresada por el mismo gen es esencial para el control de la transcripción del RNA, para la replicación y persistencia en las células del hospedador. Al desaparecer, la micobacteria queda expuesta a la agresión oxidativa, inanición, daño del DNA y al final es sensible a destruirse por diversos mutágenos
y mecanismos de defensa del hospedador. Bueno, llegamos a la parte de la respuesta del hospedador, la formación de granulomas y lo que se conoce como latencia. En la etapa inicial, antes del inicio de una respuesta de la inmunidad celular adquirida, la micobacteria tuberculosis se diseminará por los vasos linfáticos. Entonces se va a dispersar a otras zonas de los pulmones y otros órganos e inicia un periodo de proliferación intensivo en los macrófagos no estimulados y no expuestos, lo que hace que se atraiga más macrófagos no expuestos al granuloma inicial. Las células dendríticas o monocitos infectados empezarán a transportar los bacilos al sistema linfático. Entonces la bacteria va a traslocar las señales celulares del hospedador e induce una respuesta proinflamatoria inicial, expandiendo este granuloma y la proliferación bacteriana. La proteína micobacteriana ESAT6 induce la secreción de la metaloproteinasa de matriz 9 de las células epiteliales que están en contacto con los macrófagos infectados. A su vez, estimula la incorporación de macrófagos indiferenciados, induciendo así la madurez del granuloma y la proliferación bacteriana. El fagosoma dentro de los macrófagos del hospedador secreta AMP cíclico de la misma bacteria, Mycobacteria tuberculosis, relocando así las vías de traducción de señales de las células. Así estimula entonces un crecimiento de la secreción del factor de necrosis tumoral alfa, incorporando las células inflamatorias. Al final, las quimiotaxinas y los productos bacterianos liberados durante ciclos repetidos de lisis celular e infección de macrófagos nuevos van a permitir a las células dendríticas el acceso a los bacilos. Entonces, dichas células migrarán a los ganglios linfáticos regionales y presentan los antígenos micobacterianos a los linfocitos T. Aquí es donde inicia el desarrollo de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Estas fases iniciales de la infección suelen ser asintomáticas. Entonces, 2 a 4 semanas después de la infección primaria se desarrollarán dos respuestas del hospedador. Una respuesta inmunitaria celular con activación de macrófagos por hipersensibilidad tardía a varios antígenos bacilares que va a destruir macrófagos inactivados que contienen múltiples bacilos, pero que también causan necrosis gaseosa de los tejidos afectados. Y la otra va a ser la producción de lesión a los tejidos mediados por los linfocitos T, que produce la activación de macrófagos. Ambas respuestas pueden inhibir el crecimiento de las micobacterias, pero su equilibrio determinará la forma en que se desarrollará más tarde la tuberculosis. Con el desarrollo de la inmunidad específica y la acumulación de gran cantidad de linfocitos y macrófagos activados que evolucionarán a células epitelioides y células gigantes en el sitio de la lesión primaria, se forman lesiones granulomatosas conocidas como tubérculos. Al inicio, esta respuesta de daño tisular puede limitar el crecimiento micobacteriano de los macrófagos, aunque Mycobacteria tuberculosis va a poder sobrevivir. Su crecimiento se inhibe en el entorno necrótico por la baja presión de oxígeno y el pH ácido. Esto va a hacer que algunas lesiones puedan cicatrizar por fibrosis y además que sean calcificadas subsiguientemente. La infección tuberculosa ocurre por este equilibrio dinámico del microorganismo y el hospedador. Por muchos años la infección tuberculosa se denominó tuberculosis latente, por el estado de respuesta inmunitaria persistente y que perdura gracias a la estimulación de los antígenos de Mycobacteria tuberculosis, sin, pues igualmente, tener manifestaciones clínicas de tuberculosis activa. Entonces, profundizando más en la participación de los macrófagos y monocitos. Después de la infección de Mycobacteria tuberculosis, los macrófagos alveolares secretarán varias citocinas causantes de numerosos hechos, como la formación de los granulomas, ya lo vimos, pero también van a tener efectos sistémicos, pues claramente por su papel en la inflamación, como es la fiebre y la pérdida de peso. Sin embargo, los macrófagos alveolares activados pueden ser muy susceptibles al crecimiento de Mycobacteria en tuberculosis. En la etapa inicial, ya que tienen una actividad inflamatoria, como mencioné, y bactericida más limitada, en parte porque están bañados por el factor tensoactivo. Los monocitos y macrófagos nuevos atraídos al sitio son claves en la respuesta inmune. Su mecanismo primario se relaciona con la producción de oxidantes que poseen actividad antimicobacteriana, incrementando así la síntesis de citocinas. Los macrófagos pueden sufrir apoptosis, defensa que evita la liberación de citocinas y de bacilos a través de su secuestro en las células que sufren apoptosis. Investigaciones recientes también hablan un poco de la participación de neutrófilos, pero pues esto aún se desconoce totalmente. Ahora hablando específicamente de los linfocitos T,
tenemos que para la activación de los CD4 y los CD8, los macrófagos alveolares, monocitos y células dendríticas son decisivos. Y va a ser también que proliferen más. Además, van a ser de gran importancia para la defensa del hospedador contra Mycobacterium tuberculosis. Los defectos cuantitativos y cualitativos, especialmente en el CD4, explican la incapacidad de los individuos con VIH para contener la proliferación de Mycobacterium tuberculosis. Además, estos activados pueden diferenciarse en TH1 y TH2, productores de citocina. Por el lado de la TH1 vamos a tener el interferón gamma, que va a activar macrófagos y monocitos, y también las interleuquinas 2, mientras que por el lado de TH2 se producen la interleuquina 4, 5, 10 y 13. Además, también favorece la inmunidad humoral. Además, tenemos que los linfocitos citolíticos naturales son correguladores en las actividades líticas de los CD8. Finalmente, los lípidos y las proteínas micobacterianas, como la 19KDA, desencadenantes de señales potenciales a través de receptores tipo TOL, van a estar presentes en las células dendríticas sanguíneas. Además, Mycobacterium tuberculosis posee varias proteínas antigénicas, algunas se encuentran presentes en el citoplasma y en la pared celular, otras se van a secretar. Esta última secretada va a ser la más importante para desencadenar la respuesta de linfocitos T. Ahora pasamos a las manifestaciones clínicas. La tuberculosis suele dividirse en primer lugar en pulmonar, extrapulmonar o ambas. Según varios factores vinculados con distintas poblaciones y cepas bacterianas, la tuberculosis extrapulmonar puede ocurrir entre 10 a 40% de los pacientes. Hasta 66% de los pacientes infectados por VIH y que enferman de tuberculosis pueden padecer una enfermedad pulmonar y extrapulmonar o solo extrapulmonar. Entonces, hablando de la tuberculosis pulmonar, podemos decir que puede ser primaria o posprimaria del adulto o secundaria. La primaria se presenta poco después de la infección inicial. Puede ser asintomática o iniciar con fiebre y dolor torácico de tipo pleurítico. En áreas con altas tasas de transmisión de tuberculosis suele darse en niños. Las zonas media e inferior de los pulmones son las áreas pulmonares a menudo más afectadas por precisamente la distribución del aire pues, al momento de que expiramos. También vamos a tener en algunos casos eritema nodoso y conjuntivitis flictenular. También es frecuente la reacción de la pleura que cubre a un foco subpleural, por eso pues es en este caso el dolor de tipo pleurítico. Aquí entonces si hablamos de la radiografía, vamos a tener que después de la infección inicial, que va a conocerse como foco de Gaume, suele presentarse una lesión periférica con adenopatías iliares o paratraqueales transitorias que pueden pasar muchas veces inadvertidas en la radiografía de tórax. El foco de Gaume con reacción pleural subyacente o sin ella engrosamiento de linfadenopatía regional es conocido como el complejo de Gaume. Ahorita en casos especiales con respecto a la primaria, vamos a tener que en lactantes con inmadurez de la respuesta inmune celular especialmente y en personas con inmunocompromiso puede evolucionar rápidamente y transformarse en enfermedad clínica. La lesión inicial en 66% de los casos va a presentarse como derrame pleural. En los casos graves, la lesión primaria crece rápido, presenta necrosis en su parte central y también va a formar básicamente cavitaciones, lo que se va a conocer como tuberculosis primaria progresiva. En estos mismos lactantes, la tuberculosis casi siempre da enopatías ciliares o paratraqueares que pueden comprimir bronquios y causar su obstrucción total con colapso distal o una obstrucción parcial que pues, se va a manifestar, como podría esperarse, con silebancias de vías respiratorias de grueso calibre o con un efecto de válvula esférica con hiperinflación segmentario lobular. Los ganglios linfáticos también pueden romperse y vaciar su contenido en la vía respiratoria, lo que va a desarrollar una neumonía con áreas de necrosis y cavitación en sentido distal a la obstrucción. En cualquier segmento del lóbulo dañado por la neumonía gaseosa progresiva puede surgir bronquiectasias. La diseminación hematógena oculta suele darse después de la infección primaria. Sin embargo, cuando no hay una respuesta inmunitaria adquirida suficiente que contenga la infección, va a manifestarse en ese momento la enfermedad diseminada o miliar de la que hablaremos más tarde. En múltiples órganos se producen pequeñas lesiones granulomatosas que pueden ocasionar enfermedad localmente progresiva o culminar en meningitis tuberculosa, especialmente en niños de muy corta edad o en sujetos con deficiencia inmunitaria.
Ahorita hablando de la enfermedad postprimaria o del adulto, que también se conoce como secundaria o por reactivación, vamos a decir que está comúnmente localizada en los segmentos apical y posterior de los lóbulos superiores. Básicamente porque la presión media de oxígeno es sustancialmente mayor en comparación a las zonas más bajas. Facilita la proliferación de micobacterias en este sentido. Muy a menudo hay afectación de los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. El grado de afectación parenquimatosa varía desde pequeños infiltrados hasta un proceso cavitario extenso. Al formarse las cavitaciones, su contenido necrótico licuado va a acabar pasando a vías respiratorias y se va a diseminar por vía broncógena y va a generar lesiones parenquimatosas satélite que también pueden acabar formando cavitaciones. Cuando por la confluencia de varias lesiones se afecta masivamente un segmento o un lóbulo pulmonar, vamos a tener que el resultado es la misma neumonía gaseosa de la que hemos hablado. Hasta en el 33% de los pacientes con tuberculosis pulmonar grave vamos a tener fallecimiento pocos meses después del comienzo. Otros van a tener un proceso de remisión espontánea o siguen en una cronicidad cada vez más debilitante. En esos casos, algunas lesiones pulmonares se vuelven fibrosas y después pueden calcificarse, pero las cavitaciones persisten en otras zonas de los pulmones. Entonces, esos individuos van a seguir expulsando bacilos tuberculosos al exterior. La mayoría va a responder al tratamiento con desaparición de la fiebre, disminución de la tos, el aumento del peso y mejoría del bienestar general, pues a las varias semanas. Aquí tenemos pues para apreciar la radiografía típica de la enfermedad postprimaria y también una tomografía. Ahora, hablando de un poco más de los síntomas, vamos a tener que puede presentarse fiebre, diaforesis nocturna, tos progresiva o incluso llegar a desarrollarse hasta un síndrome de insuficiencia respiratoria en el adulto y también la clásica anorexia o pérdida de peso. Digamos que esos son como los síntomas más predominantes y en primera instancia para alarmarnos sobre la tuberculosis. Vamos a tener que también de un 20 a 30% de los casos se va a presentar pneumoctisis y si es masiva puede ser causada por la erosión de un vaso sanguíneo en la pared de una cavitación, aneurisma de Rausch-Mesen, la que así es conocida. Y pues también puede llegar a ser por la formación de un asperglioma en una cavitación antigua. En los pacientes con lesiones parenquimatosas subpleurales o enfermedad pleural puede haber pues el clásico dolor torácico de tipo pleurito. También tenemos que esos signos físicos pueden ser a veces poco útiles, sí, a pesar de que son muy comunes, como los mencioné, porque no son tan específicos. Entonces, muchos pacientes no tienen cambios detectables también en la exploración del tórax. En otros pueden llegarse a escuchar estertores inspiratorios en las zonas detectadas, especialmente después de toser. Pueden oírse a veces roncos por la obstrucción parcial de los bronquios y el clásico soplo anfórico en las zonas con cavidades pues, mayormente grandes. La ausencia de fiebre no va a excluir tuberculosis, eso puede ser un error en el que podemos caer. Y en algunos casos recurrentes, las personas, especialmente con baja puntuación de Karnofsky, se ha reportado hipocratismo digital. Las manifestaciones hematológicas más comunes son anemia leve, leucocitosis y trombosis, con un mínimo incremento en la velocidad de eritrosedimentación de la proteína C reactiva o de ambos elementos. Y pues recalcar que ninguna de las manifestaciones anteriores son compatibles ni suficientemente precisas para fines diagnósticos. También incluso se puede hablar de hiponatremia por síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, pero pues nada, eso es excluyentemente diagnóstico. Tuberculosis extrapulmonar. Fuera del pulmón, los sitios donde se va a localizar el micobacterio en tuberculosis, por orden de frecuencia, va desde los ganglios linfáticos, la pleura, el aparato genitourinario, los huesos y articulaciones, meninges, la zona peritoneal y el pericardio. Pero no todos los órganos y aparatos pueden resultar afectados. Tenemos que la tuberculosis de ganglios linfáticos, también conocida como linfadenitis tuberculosa, va a ser común en los sujetos infectados como VIH y niños. Ya hemos hablado que este es un gran factor de riesgo y así también pues predictor de la manifestación de la enfermedad. Su manifestación inicial es la adenomegalia indolora con mayor frecuencia en la parte cervical y supraclavicular,
van a formar una masa concluyente y pues con el paso del tiempo puede originar lo que se conoce como un trayecto fistuloso del que pues puede llegar a pues surgir material gaseoso. En menos del 50% de los pacientes hay también neumopatía y son poco comunes los síntomas de orden general. Por eso decíamos que no eran tan específicos, salvo pues, en los pacientes con VIH. Se identifica de manera típica lesiones granulomatosas con bacilos ácidos resistentes visibles o sin ellos. Los cultivos mostrarán positividad entre 70 y 80% de los casos. El diagnóstico diferencial incluye diversos trastornos infecciosos, enfermedades neoplásicas como linfomas, carcinomas metastásicos y trastornos poco comunes como las enfermedades de Kikuchi, que es una linfadenitis histiocítica necrosante, de Kimura o de Castleman. Tenemos pues la fotografía de una linfadenitis tuberculosa que afecta a los ganglios linfáticos cervicales de un menor de 2 años de edad. Tuberculosis pleural. El derrame pleural aislado refleja la infección primaria reciente y la acumulación de líquido en el espacio pleural. Va a constituir una respuesta de hipersensibilidad a antígenos micobacterianos, como ocurre en muchos casos de pleuritis que acompañan la enfermedad postprimaria. Puede ser pequeño, sí, puede permanecer inadvertido también, incluso resolverse espontáneamente, pero también la gravedad del asunto es que puede tener un tamaño suficiente para causar síntomas como fiebre o dolor pleurítico y disnea. Los datos de la exploración física son los propios de un derrame pleural, matidez a la percusión y ausencia de ruido respiratorio. La radiografía torácica revela derrame y hasta en un 33% de los casos también lesión parenquimatosa. Es necesaria la toracocentesis para establecer la naturaleza del derrame, para diferenciarlo de las manifestaciones de otros trastornos. Y ahí pues tenemos las características, el color, las proteínas y entre otras cosas. Vamos a tener que la biopsia con aguja de la pleura a menudo es necesaria para el diagnóstico y revela granulomas o cultivos positivos hasta el 80% de los casos. Puede tener resultado positivo en cerca de los 75% de los casos cuando se usa la amplificación de ácido nucleico automático en tiempo real. Ya los métodos diagnósticos hablaremos más adelante. Tuberculosis geniturinaria va a constituir del 10 al 15% de todos los casos de tuberculosis extrapulmonar. Las manifestaciones clínicas son básicamente crípticas y proteicas. Vamos a tener que el paciente puede cursar pues con, en primer lugar, siendo asintomáticos y la enfermedad pues llega a descubrirse solo después de que han desarrollado lesiones que lastimosamente son indicación de destrucción renal. Los síntomas son a menudo inespecíficos e incluyen manifestaciones de infección de vías urinarias con poliaquiuria, disuria, nicturia, hematuria y dolor abdominal o en el flanco. Incluso en el 75% de los casos se detectan anomalías en las radiografías de tórax que sugieren alguna neumopatía previa o concomitante. El análisis de orina indica resultados anormales en 90% de los casos con piuria y hematuria. La documentación de piuria con cultivos negativos en una orina ácida sugiere sospecha de Mycobacterium tuberculosis. Se obtiene un diagnóstico seguro cerca del 90% de los casos al cultivar 3 muestras de la primera orina de la mañana. La estenosis uretral grave puede ocasionar hidronefrosis, daño renal grave e incluso insuficiencia renal. La tuberculosis geniturinaria va a responder bien a la quimioterapia y tenemos que puede tener algunas manifestaciones diferentes en mujeres y en hombres. Entonces, vamos a tener que en las mujeres va a afectar más que todo las trompas de falopio y el endometrio, lo que puede causar esterilidad, dolores pélvicos y trastornos menstruales. Para establecer el diagnóstico vamos a necesitar biopsia. Y en el hombre va a afectar preferiblemente el epidídimo, que pues, va a inducir la formación de una tumoración ligeramente dolorosa que pueda abrirse y drenarse a través de una fístula. También suele haber orquitis y prostatitis. Aquí tenemos pues una resonancia de unas deformidades, o mejor dicho, que muestra unas deformidades y obstrucciones junto con calcificación y estenosis uretrales que van a sugerir pues enfermedad tuberculosa a nivel renal. Pasando a la tuberculosis osteoarticular, podemos decir que su patogenia se relaciona directamente con la reactivación de focos hematógenos o con la diseminación
procedente de los ganglios linfáticos paravertebrales próximos. Las articulaciones que soportan peso serán las más afectadas, columna vertebral en un 40%, cadera en un 13% y rodillas en un 10%. Con la enfermedad avanzada, el colapso de los cuerpos vertebrales produce una cifosis y también puede formarse un exceso paravertebral frío, que en la porción superior de la columna puede penetrar hacia la pared torácica y se va a manifestar en forma de una tumoración de tejidos blandos. Y en la porción inferior puede alcanzar el ligamento inguinal y manifestarse como un exceso del psoas. El diagnóstico diferencial incluye tumores u otras infecciones. La osteomielitis piógena en particular afecta los discos en etapa muy precoz y produce esclerosis rápida. La aspiración del absceso o la biopsia ósea confirman el origen. La tuberculosis de cadera suele afectar la cabeza del fémur y produce dolor. La tuberculosis de la rodilla también, junto con hinchazón. Para el diagnóstico va a ser necesario extraer líquido sinovial para poder analizarlo y pues va a tener unas características de infección. Responde a quimioterapia antibiótica, pero en los casos graves podría requerir intervención quirúrgica. Aquí tenemos la tomografía de una tuberculosis vertebral, conocida como enfermedad de POT o espondilitis tuberculosa. Ahorita pasando a la meningitis tuberculosa o tuberculoma. Va a ser más frecuente en niños pequeños, pero también afecta a la población adulta, en particular a los infectados por VIH. Se debe a una diseminación hematógena desde la tuberculosis pulmonar primaria o posprimaria. O también puede ser por la ruptura de un tubérculo subenpendimario hacia el espacio subaracnoideo. En más del 50% de los casos, en la radiografía de tórax se observarán signos de una antigua lesión tuberculosa pulmonar o un patrón miliar. Se manifiesta con cefalea leve y cambios ligeros en el estado mental después de un periodo prodrómico de semanas de febrícula, malestar general, anorexia e irritabilidad. Si no se reconoce, puede evolucionar bastante a un cuadro agudo, con una cefalea mucho más intensa, mayor confusión. También vamos a tener letargo, alteración del sensorio preocupante y rigidez del cuello. Comúnmente evoluciona a lo largo de 2 semanas, lo que va a hacer que su diagnóstico diferencial con meningitis bacteriana sea un poco más clara. La afección meningia va a ser intensa en la base del cráneo, por ello los signos frecuentes son las parecias de pares craneales, principalmente los ópticos y la afección de arterias cerebrales, que va a causar una isquemia focal. La evolución final es hacia el coma, con hidrocefalia y, hipertensión intracraneal. También tenemos que la punción lumbar es la base diagnóstica. Y pues ahí tenemos las caracterísicas de cómo va a ser el ictiocefalorraquídeo. Los estudios de imágenes como la tomografía y la resonancia magnética pueden mostrar hidrocefalia con reforzamiento anormal de las cisternas basales o del ependimo. También va a responder a la quimioterapia antibiótica, sin embargo, se han documentado secuelas neurológicas, lastimosamente hasta en un 25% de los casos tratados. Mayormente han sido cuando se asocian a retraso en el diagnóstico. También se ha demostrado que los pacientes que reciben glucocorticoides hasta por 8 semanas con los antituberculosos pueden tener una resolución más rápida de las anomalías presentes en el líquido cefalorraquídeo y la hipertensión intracraneal, generando claramente así, menos mortalidad y discapacidad grave. El tuberculoma es una forma menos común de la tuberculosis en el sistema nervioso central y consistirá en la formación de una o más lesiones ocupantes de espacio que suelen manifestarse con confusiones, signos neurológicos focales. Y la tomografía y la resonancia muestran lesiones anugrales con refuerzo de contraste, pero para confirmar el diagnóstico es necesaria una biopsia. La tuberculosis gastrointestinal tiene varios mecanismos patológicos. La deglución del esputo con diseminación directa, diseminación hematógena, sobre todo en las regiones de países subdesarrollados, por consumo de leche de vacas con tuberculosis bovina.
Puede afectarse cualquier porción del tubo digestivo, pero el ileón terminal y el ciego son los más afectados. Manifestaciones comunes serán dolor abdominal, en ocasiones pues puede similar el de la apendicitis aguda, disección, obstrucción intestinal, hematoquexia, tumoración abdominal palpable. También pues va a haber fiebre, pérdida de peso, anorexia y desforexia nocturna. La afectación de la pared intestinal, las ulceraciones y las fístulas pueden simular la enfermedad de Crohn. El diagnóstico diferencial suele ser un poco difícil. La presencia de fístulas anales obliga a descartar inmediatamente una tuberculosis rectal. Como mayor parte de las veces es necesaria la cirugía, pero se puede confirmar, pues precisamente en esa intervención quirúrgica con estudio histológico y cultivar las muestras obtenidas en la cirugía. La peritonitis tuberculosa se presenta después de una siembra directa a bacilos tuberculosos procedente de ganglios linfáticos rojos y de los órganos intraabdominales, como pues la genital, o por diseminación hematógena. Hay dolores abdominales inespecíficos, fiebre e incluso asitis. El diagnóstico se complica si hay coexistencia con cirrosis. Paracentesis, pues nos va a mostrar unas características como lo es el líquido sudativo, rico en proteínas, leucocitosis, especialmente de linfocitos, aunque en ocasiones de neutrófilos. Y muchas veces se va a necesitar biopsia peritoneal, que va a ser pues la mejor forma para obtener muestras por la laparoscopia para confirmar el diagnóstico. La tuberculosis pericárdica es causada por la asociación directa, nuevamente pues desde los ganglios linfáticos mediastínicos o biliares, o por la propagación hematógena. A menudo los sujetos pues, infectados por el VIH van a ser los principalmente afectados y en algunas ocasiones las tasas de mortalidad llegan hasta 40%. El comienzo suele ser subagudo, pero también agudamente puede manifestarse con disnea, fiebre, dolor sordo retroesternal y frote pericárdico. En muchos casos acaba apareciendo un derrame que en últimas puede causar los síntomas y signos cardiovasculares de un taponamiento cardíaco. En presencia de este derrame podemos sospechar tuberculosis si el paciente pertenece a poblaciones de alto riesgo, pues ya las conocemos. Si hay evidencia de tuberculosis previa en otros órganos, si la ecografía, tomografía o resonancia muestran este derrame claramente y engrosamiento del espacio pericárdico. El diagnóstico definitivo mediante pericardiocentesis bajo la guía ecocardiográfica. El líquido pues se enviará a estudio bioquímico, citológico y bioquímico. Y pues incluso con tratamiento puede desarrollarse complicaciones como pericarditis constrictiva, crónica, con engrosamiento de pericardio, fibrosis y en ocasiones incluso calcificación pericárdica, que pues a veces se detecta con una radiografía pues, de tórax y va a haber beneficio en tratamiento de glucocorticoides con respecto a la muerte, pues va a disminuir la mortalidad y los casos de pericarditis constrictiva. La tuberculosis miliar o diseminada va a consistir en una diseminación hematógena de los bacilos tuberculosos. En niños la causa común es la infección primaria reciente, pero en adultos puede ser secundario tanto de una infección reciente como la reactivación de focos diseminados antiguos. Las lesiones suelen consistir en granulomas amarillentos de 1 a 2 milímetros de diámetro similares a las semillas de mijo. De ahí su nombre, pues miliar. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y variadas. Van a depender de la localización predominante de la enfermedad. En la mayor parte de los casos, pues los primeros síntomas son fiebre, sudor nocturno, anorexia, debilidad y pérdida de peso. Pues no son tan específicos. A veces también hay tos y otros síntomas respiratorios originados por la participación pulmonar y también puede haber molestias abdominales. En la exploración física se encuentran hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatías. En 30% de los casos en el examen ocular podemos descubrir tubérculos en las coroides que son patogonómicos de la tuberculosis miliar. También en el rayos X de tórax tenemos un dibujo reticulonodular miliar más fácilmente visible en las radiografías que están poco penetradas, pero en las primeras fases del proceso y en los patrones infectados por VIH quizás no se muestre pues ninguna alteración en la radiografía lastimosamente y vamos a tener infiltrados extensos y filtración intersticial, sobre todo en los pacientes con infección por VIH y derrames pleurales también. El frotis del esputo suele ser negativo, pueden haber alteraciones hemáticas, también se han descrito casos de coagulación intravascular diseminada,
Y vamos a tener que los pacientes con afectación hepática hay concentraciones altas de la fosfatasa alcalina y otras pruebas de funciones de la función hepática, mejor dicho. El lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial confirman bacteriológicamente el diagnóstico. Además, en muchos casos se han encontrado las muestras de biopsia hepática o de la médula ósea y si no se diagnostica puede ser fatal, pero con tratamiento temprano apropiado, pues vamos a poder lograr la curación de la enfermedad y aquí no se ha demostrado eficacia en el uso de glucocorticoides. Bueno, tenemos la enfermedad pulmonar, post-tuberculosis y complicaciones. Una parte importante de los supervivientes de tuberculosis que se consideran curados van a experimentar deterioro crónico de la función pulmonar, con disnea, tos residual, bronquiectasias e incluso hipertensión pulmonar. Además tenemos los aspergillomas y la aspergillosis pulmonar crónica, pues se puede llegar a observar después de la tuberculosis en estos pacientes. El tratamiento pues es difícil, de esas complicaciones. Los estudios preliminares recientes sobre el uso de itraconazol durante 6 meses indica mejoría y estabilización, pues e incluso en un 75% de los casos, entonces es relevante. Ahora bien, entramos con el proceso de diagnóstico. Muchas veces el diagnóstico se va a sospechar cuando pues se encuentran anormalidades en el rayos X. Y pues sumámosle a la sintomatología que pueda pues, presentar el paciente. Si no hay ningún otro proceso o complicación que favorezca la inmunodepresión, la radiografía puede encontrarse pues con signos característicos como son infiltrados y cavitación de los lóbulos superiores. Cuanto más tiempo pasa entre el comienzo de los síntomas y que se logra hacer el diagnóstico, va a ser más probable que se desarrolle la enfermedad cavitaria. En los pacientes inmunodeprimidos puede haber manifestaciones atípicas en la radiografía, como infiltrados en vasos pulmonares, información de cavidades o solo enfermedad intersticial. Eso ya lo habíamos mencionado. Hoy en día el diagnóstico en unidades médicas de segundo nivel, por ejemplo, pues en un hospital regional, es un análisis con tecnología automatizada de amplificación de ácidos nucleicos en tiempo real, como el GeneSper, ya lo vamos a hablar más adelante, que pues también incluso permite la detección de resistencia a fármacos, o a través de exámenes tradicionales con búsqueda de bacilos ácidos resistentes, donde aún no se ha introducido la tecnología novedosa. En el tercer nivel, pues incluso se requiere de tecnología más avanzada y pues especializada. Entonces, listo, tenemos la primera clase de pruebas que hace la tecnología para amplificación de ácido nucleico. Van a ser y formar parte de la primera línea y van a sustituir cada vez más la microscopía de Frotis. Pues porque también van a confirmar rápidamente todos los tipos de tuberculosis. Tenemos que va a ser conocida como la prueba MTB-RIF, que permite detectar al mismo tiempo tuberculosis y la resistencia a rifampicina menor a 2 horas, que recorremos que la rifampicina es la que le da la característica de multiresistente a la tuberculosis. Entonces, para la tuberculosis pulmonar tiene una sensibilidad general de 85% e incluso alcanza el 99% en casos positivos para bacilos ácidos resistentes y casi un 70% muestran negativas para los mismos. Su especificidad va a ser del 98%. El diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar vamos a tener que va a ser por el GeneSper, MTB-RIF y Ultra deben ser pues aplicada, por ejemplo, en el caso de sospecharse de tuberculosis meningia, al ictiocefalarraquídeo, y también va a reemplazar a la microscopía convencional. Cultivos e incluso estudios histopatológicos. Y básicamente, hablando de la actualidad, tenemos que se han introducido al mercado las pruebas de TrueNat MTB y MTC Plus, que son pruebas moleculares rápidas con sensibilidades altas hasta el 80%, que pueden utilizarse en entornos de atención periférica. Lastimosamente, pues esto se rige un poco a nivel de países de pues, primer mundo. Lastimosamente, en países subdesarrollados no se ha pues, podido utilizar estas pruebas. Otra prueba molecular va a ser en base a la tecnología de amplificación isotérmica. Y bueno, pasamos a la segunda prueba, la microscopía
bacilos ácidos resistentes, que pues ha sido usada clásicamente en entornos con ingresos bajos y medios aún. El diagnóstico presuncional se basa en encontrar pues estos bacilos y es poco costosa, pero tiene una sensibilidad relativamente baja si va a competir con las pruebas moleculares. Y también no distingue la tuberculosis de las micobacterias no tuberculosas. Ahora la OMS recomienda la microscopia de fluorescencia como pues, una alternativa que es menos costosa y pues también son iguales de sensibles que los de fluorescencia habituales. En los pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar se recomienda enviar al laboratorio una o dos muestras de esputo, pues preferiblemente de horas de la mañana. El cultivo micobacteriano va a ser pues el diagnóstico definitivo cuando se aísla la micobacteria tuberculosis en una muestra clínica. Los sistemas comerciales de cultivo clínico están recomendados por la OMS como norma de referencia para el cultivo. Vamos a tener que la aparición de la fluorescencia detectada por la tecnología de fluorometría indica crecimiento activo de las micobacterias, entonces van a poder volver positivos después de un periodo de 10 a 2, de 10 días, perdón, a dentro de 2 a 3 semanas. Y los tubos se leerán cada vez una semana hasta la octava. Y pues que se demuestre que es negativa la prueba. Las pruebas de susceptibilidad farmacológica. La OMS considera la DST universal como el estándar de atención actual para todos los pacientes con tuberculosis y debe consistir en que al menos sea resistente la micobacteria tuberculosis para rifampicina. Cuando se detecta resistencia a la rifampicina, es obligatorio realizar pruebas de susceptibilidad farmacológicas ampliadas y rápidas para isoniazida y los principales fármacos antituberculosos de segunda línea, en especial para las fluoroquinolonas y fármacos inyectables. Porque pues esto orientará lo que más adelante vamos a ver que van a ser los regímenes de tratamiento. Entonces se va a realizar de manera directa sobre la muestra clínica o indirecta en cultivos micobacterianos, ya sea medio sólido o líquido. Y ya se han desarrollado métodos genotípicos muy confiables para la identificación rápida de mutaciones genéticas en regiones específicas relacionadas a la resistencia de rifampicina, como las de RPV e isoniazida, como las CAG y las INA. Y otras pruebas van a ser la de sonda de línea molecular, sí, que pues, son capaces de detectar DNA bacteriano e identificar mutaciones pues, que nos van a dar resistencia farmacológica. Y también van a ser la segunda opción. Y tenemos la amplificación y secuenciación de las dianas genómicas relevantes directamente a partir de muestras de esputo que se han probado con éxito. Y pues esto va a ser dirigida a la nueva generación que ahorita está recomendada, vuelvo y digo, pues como directamente por la OMS para detectar farmacoresistencia. Hablando de las imágenes diagnósticas, tenemos que la sensibilidad de la radiografía de tórax es alta, pero su especificidad es baja, aunque la mayoría de veces pues, la tuberculosis se presenta con patrones típicos muy sugestivos. Algunas anormalidades observadas en la tuberculosis pues, también se van a encontrar en varios trastornos pulmonares más. La tuberculosis pulmonar se sospecha al principio por signos anormales visibles en la radiografía de un paciente que pues viene ya con sintomatología respiratoria. La presencia de estas lesiones sugestivas de tuberculosis obliga pues a que hagamos las pruebas bacteriológicas que ya vimos, sin excepción. Y el cuadro clásico pues va a ser, como ya lo hemos mencionado, un lóbulo superior con infiltrados y cavidades que pueden ir desde una radiografía normal a la de incluso que estas cavidades pues hagan un nódulo pulmonar solitario o pasando incluso hasta infiltrados alveolares difusos en un sujeto con síndrome de insuficiencia respiratoria. La radiografía también será útil como prueba de detección antes de las pruebas moleculares rápidas para mejorar su valor predictivo, de las que hablamos hace un momento que aún no son muy comunes en nuestro medio. La tomografía puede ser útil en la interpretación de datos dudosos en la radiografía tuberculosa o que muestre signos de tuberculosis pero que no sean muy claras. Pues también claramente en formas de tuberculosis extrapulmonar, como tenemos la intraabdominal y la enfermedad de Cox. También pues en el caso de la osteoarticular. Otras técnicas diagnósticas, pues cuando se sospecha de tuberculosis pulmonar, tenemos que la nebulización ultrasónica
de solución salina hipertónica es inhalada por el paciente para favorecer la expectoración. Y si no hicimos radiológicos anormales compatibles con otras enfermedades como carcinoma broncógeno, debe someterse a una broncoskopia de fibra óptica acompañada de cepillado bronquial, perdón, y endobronquial o una biopsia transbronquial de la lesión sospechosa o lavado incluso pues broncoalveolar donde se encuentra localizada la lesión. Y en niños a menudo que no expectoran, muchas veces se recurre a obtener muestras de lavado gástrico extraídos en hora de la mañana. Tenemos también las invasivas que estarán indicadas en los pacientes con tuberculosis extrapulmonar, pues directamente en los sitios afectados. En los casos de tuberculosis diseminada, se diagnostica mediante biopsia y cultivo hístico del hígado y de la médula ósea, particularmente en los pacientes con VIH. Tenemos la prueba basada en la detección de antígeno lipoarabinomanano, micobacteriano en la orina que surgió, o pues una posible alternativa para el punto de atención de tuberculosis concomitante con VIH y cuando hay cifras bajas de linfocitos CD4. Los biomarcadores como anticuerpos, citocinas, quimiosinas, firmas de RNA, los biomarcadores de patógeno aún se encuentran en estudio por la OMS. Bueno, tenemos una parte importante que hacer el diagnóstico de infección por tuberculosis. Este va a ser un punto clave y a la vez lastimoso porque vamos a ver que pues hoy en día aún no es el fuerte, ¿sí? En la prevención. Entonces, pues van a existir dos pruebas que van a identificar los individuos con infección tuberculosa, la TST y la IGRA. Ambas pueden medir la respuesta inmunitaria del hospedador a los antígenos de tuberculosis. Ambas tienen limitaciones, sobre todo en poblaciones con alta prevalencia de tuberculosis e IVH. Bueno, una de las más conocidas, la TST, se descubrió en 1891 y pues básicamente fue un medio de cultivo concentrado, el que más tarde se le pues, asignó el nombre de tuberculina antigua, que era capaz de desencadenar una reacción cutánea cuando se inyectaba por vía subcutánea en pacientes con enfermedad pues tuberculosa. Y luego en 1932 se purificó, creando así lo que se conoce como la prueba PPD. Tristemente, su mayor limitación va a ser la falta de especificidad para las especies micobacterianas por la gran cantidad de proteínas en este producto que se conservan pues por las varias especies incluidas. También hay subjetividad en la interpretación pues, de la reacción cutánea, más adelante vamos a hablar un poquito de esto, y también variaciones entre los lotes o incapacidad para discriminar de la infección y la enfermedad activa. Las reacciones reactivas falsas son frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos y que tienen tuberculosis abrumadora. Y las reacciones positivas falsas, pues van a ser infecciones con micobacterias tuberculosis o también generadas por la vacunación. Tenemos la hidra, que pues se ha introducido básicamente recientemente, que utiliza los antígenos CAT6 y CFP10, que pues, van a analizar la liberación del interferón gamma, medir la respuesta de linfocitos T de memoria y pues básicamente como los linfocitos CCD8 también pueden liberar ese interferón gamma, va a hacer que en la fase inicial de la infección y en la fase de reactivación pues sea menos específica esta prueba. Entonces aquí tenemos como las conclusiones de ambas pruebas y podemos decir que entonces en las poblaciones con baja carga de tuberculosis y con infección concomitante de VIH, se ha informado que el litro es más específico que la TST, porque pues va a causar una menor reactividad cruzada por la vacunación. Y pues tanto la TST como la IGRA van a ser auxiliares útiles, pero son imperfectas para la infección, porque pues no distingue, vuelvo y les digo, entre la infección y la enfermedad. Y pues básicamente no detecta tampoco infecciones nuevas de las reinfecciones y su sensibilidad va a ser pues, o se va a ver comprometida, mejor dicho, en los pacientes con VIH. Entramos a la última sección
de pues, la charla del día de hoy, que es el tratamiento. Entonces, vamos a tener que sus objetivos va a ser el primero, claramente evitar la mortalidad y segundo, interrumpir la transmisión y pues lograr que los pacientes se vuelvan no infectantes. Entonces, tenemos en primera línea que 4 fármacos van a ser los más importantes aquí. La isoniazida, la rifampicina, la piraxinamida y el etambutol. Aquí tenemos la tablita con sus respectivas dosis e incluso en población pediátrica. Bueno, entonces metiéndonos a la segunda línea, lo primero que tenemos que dejar claro es que solo se va a usar para tratar tuberculosis resistente. Entonces, pues la OMS la clasificó en 3 fármacos, que va a ser el grupo A, que incluye 3 clases de fármacos orales, que son las fluoroquinolonas, y pues adicional, el grupo B puede incluir clofaximina y pues cicloserina, o su análogo, pues que será la terixidona. Y pues van a incluir también el nitromidazol de la Mainit y mipene con ciclastatina o meropenem, los aminoglucósidos inyectables como amicacina y streptomicina, pues que va a ser antes, mejor dicho, usado de primera línea, hoy en día pues de segunda para tuberculosis resistente. Y pues también etionamina o propionamida perdón, y levofloxacina y moxifloxacina, la oxazolidona, linersolina y la dariliquinoranina, bedaclinina también. Y el grupo C tenemos que, pues además de los de primera línea, como el etambutol y la piraxinamida, también la isoniazida, pues en dosis altas se van a utilizar para el tratamiento de tuberculosis resistente. Aquí está pues el esquema dividido pues, en los 3 grupos. Y bueno, ahorita vamos a hablar de algo muy importante que son los regímenes, cómo pues decidir qué régimen aplico y en qué paciente lo aplico. Los estándares se van a dividir en los que tienen una fase inicial o bactericida y otra de continuación o esterilizante. Básicamente en la fase inicial pues, va a haber la mayor destrucción de los bacilos y pues la resolución de los síntomas. Y la fase de continuación pues es más importante para evitar, perdón, pues las recidivas. Entonces, bueno, empezamos con el primero, que es el régimen semestral, que es el más indicado, pues casi en general para todas las formas de tuberculosis en adultos y en niños, que consiste en una fase inicial de duración de 2 meses en la que se administra isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Después de una fase de continuación con el uso de isoniazida y rifampicina, que puede curar pues la tuberculosis en más del 90% de los pacientes. En niños va a ser pues posible tratar casi todos los casos con este esquema sin el etambutol. Y pues el tratamiento es importante recalcar que deberá ser diario durante todo el proceso. Queremos hablar por qué es importante recalcar esto. Las pacientes con tuberculosis pulmonar en su forma cavitaria y retraso en la conversión del cultivo de esputo, pues es decir, que no nos da muestras negativas en menos de los 2 meses, debe someterse inmediatamente a una nueva prueba de tuberculosis farmacoresistente y debe considerarse cambiar de régimen. Y pues se recomienda que sea un ciclo completo de 6 meses con un régimen de 4 fármacos sin incluir interrupciones mayores de 4 semanas. Régimen de 4 meses. Este va a ser para niños y adolescentes de 3 meses a 16 años de edad con tuberculosis no grave. También se recomienda por la OMS el uso de un ciclo de 4 meses consistente en una fase inicial de 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, seguido de una fase de continuación de 2 meses de isoniazida y rifampicina. Esa es la diferencia con el régimen semestral. No ha sido evaluado, sí, entonces por lo tanto no debe utilizarse en las siguientes clasificaciones de pacientes. En pacientes con peso corporal mayor a 40 kilos, perdón, menor, en niños menores a 12 años, en pacientes con formas graves extrapulmonares o diseminadas, un recuento de CD4 menores a 100, mujeres embarazadas o en lactancia, en personas con antecedentes de síndrome de prolongado que reciben medicamentos que tengan interacciones clínicamente relevantes. Y bueno, aquí tenemos pues como el esquema con todas sus indicaciones,
resumido y pues bueno, para tenerlo más organizado. Entonces, vamos a tener que no son comunes los efectos colaterales graves que, pues, digamos que nos obliguen a suspender cualquiera de los fármacos que pertenecen a la primera línea. Entonces, para evitar la neuropatía por isoniazida, agregamos piridoxina y, pues, también especialmente a las personas con riesgo alto de hipovitaminosis B6, como pacientes alcohólicos, o en desnutrición, o en embarazadas o en periodo de lactancia, y también en pacientes con trastornos como insuficiencia renal crónica, diabéticos, personas con VIH, y pues también para facilitar, perdón, para facilitar la absorción de rifampicina, debemos tomar el fármaco con el estómago vacío y sin alimentos consumidos seguidamente. Bueno, es muy importante que también hablemos de cómo podemos apoyar este tratamiento que es bastante especial. Entonces, vamos a tener que los pacientes tuberculosos de los pacientes que no van a cumplir el régimen completo de tratamiento, valga la redundancia, van a hacer que estos bacilos se vuelvan resistentes. Entonces, tenemos que primero identificar qué factores o circunstancias nos hacen que se pueda perturbar el tratamiento. En primer lugar, tenemos la incredulidad de que la enfermedad justifica el costo de la observancia. También tenemos que la coexistencia con otros trastornos médicos, como el consumo de alcohol o de estupefacientes, pues nos pueden afectar el tratamiento. La falta de una red de apoyo social, familiar y también pues estados de pobreza y también el miedo al estigma, discriminación, pues que incluso puede llegar a estar lastimosamente ligada a desempleo e indigencia. Entre los factores propios de la atención y salud que van a mejorar, pues la llevado a cabo, perdón, el llevado a cabo de ese tratamiento de manera efectiva va a ser el apoyo, la enseñanza, el aliento brindado pues a los pacientes por parte de los profesionales de salud y pues también la adaptación de horarios cómodos que eh, se adapten al paciente. Entonces, digamos que las intervenciones que podemos realizar en el ámbito médico eh, van desde, en primer lugar, un paquete de intervenciones de apoyo social que incluyen recursos, servicios educativos y psicológicos. También se ha demostrado, especialmente en un estudio clínico llamado RATIONS, que cuando se les soportó eh, alimentación a pacientes con desnutrición, se redujo claramente la desnutrición, el paciente aumentó de peso y disminuyó así la mortalidad. También mostró que el apoyo nutricional a los contactos domésticos, es decir, las personas que se relacionan con el paciente, redujo de un 39 a 48% de la incidencia de TBC en el hogar. Organiza los servicios de salud para cubrir todas las necesidades y las expectativas razonables de los pacientes. Localización adecuada, respuesta a las necesidades de los pacientes, canales funcionales de comunicación. Esto es muy importante. En nuestro medio eso muchas veces falla. También personal claramente dispuesto y competente para pues, poder brindar una sólida atención. Vamos a tener también que la opción adecuada para la administración del tratamiento que minimice la probabilidad del mal apego terapéutico. Entonces, digamos que estas opciones incluyen tratamiento autoadministrado por el paciente, ya sea con supervisión y sin supervisión. Cuando hablamos de supervisión, puede ser directamente en persona, eh, diario o no diario, pero también vamos a ver que eh, tenemos que cuando sea por video, no ha mostrado, pues, digamos, una disminución en su efectividad. Es decir, que tanto la observancia directa en persona como por video ha sido totalmente funcional en el apoyo al tratamiento del paciente. Y otro punto muy importante es que la OMS recomienda la entrega de fármacos combinados en dosis fijas que lo que van a hacer es reducir el número de tabletas que el paciente debe consumir al día. Entonces, esto hace que se minimice la probabilidad en errores, en que el paciente se lo olvide,
que el paciente, digamos, no tenga una buena adhesión al tratamiento. Además de todo, nuestro medio es importante saber que, pues, muchas de las adhesiones a los tratamientos se deben a que hay poca oferta de los medicamentos, demasiada demanda y pues el paciente finalmente no logra adquirir sus medicamentos, se los niegan, entre otros. Bueno, hablando entonces de la vigilancia de la respuesta terapéutica y los posibles eventos secundarios específicamente. Entonces, en primer lugar, la vigilancia debemos hacerla mediante valoración bacteriológica con sistema de cultivos líquidos comerciales y pues es esencial para poder vigilar esa respuesta del tratamiento a la tuberculosis. Además, debe pesarse al paciente con regularidad. Ya hablamos de que la cuestión del peso es un factor importante para la mejoría del paciente y además hacerse una valoración mensual de esputo. Además de que los cultivos que sean negativos para poder permitir la detección oportuna de la falla terapéutica. Cuando los cultivos sobre extendidos de esputo siguen siendo positivos, precisamente, eh, y ya ha pasado más de 3 meses, debemos empezar a sospechar que hay una resistencia a los fármacos y debemos entonces volver a reevaluar este criterio en el paciente. Entonces debemos hacer una muestra de esputo al final también del tratamiento para documentar la curación total. Si los cultivos micobacterianos aún no están disponibles, debe realizarse la vigilancia mediante prótesis de bacilos ácido resistentes a los 2, 5 y 6 meses. También debemos mencionar, es importante que la vigilancia en pacientes con tuberculosis extrapulmonar es más difícil y a menudo pues no es posible y pues básicamente la respuesta terapéutica va a valorarse con datos clínicos, la mejoría clínica del paciente precisamente y signos radiográficos. Tenemos que durante el tratamiento también vamos a vigilar los efectos secundarios. Entonces, el más importante es la hepatitis. Es importante que los pacientes sepan que síntomas como orina oscura, pérdida de apetito o náusea nos hablan de una afección hepática. Hasta el 20% de los pacientes experimentan ligeras elevaciones de las aspartato aminotransferadas al triple de su valor normal sin síntomas asociados y sin ninguna consecuencia. Entonces debe considerarse suspender el medicamento es cuando la hepatitis sea sintomática, en especial cuando hay un aumento incrementado de 3 veces de las concentraciones séricas de ACT, ALT y también cuando se presentan ambas. Incluso si no hay síntomas, ¿sí? Y presentan elevaciones notables de al menos 5 veces más, ya sea de una o la otra. Y pues una vez la función hepática se estabilice, pues reiniciamos claramente la terapia porque es fundamental. Y las reacciones de hipersensibilidad, perdón, suele obligar a suspender claramente el tratamiento. La hiperuricemia y las artralgias pueden ser causadas por la piracinamida. En general, pues se tratan con ácido acetilsalicílico y pues debe suspenderse el tratamiento solo cuando hay artritis gotosa. Los pacientes que presentan trombocitopenia autoinmunitaria secundaria a rifampicina, pues se suspende el fármaco, igual que si hay presencia de neuritis óptica debida al etambutol. También tenemos la intolerancia a los fármacos como el prurito y las molestias digestivas. Esto se maneja sin necesidad de interrumpir el tratamiento. Y es importante mencionar también y recalcar que la farmacoterapia de segunda línea para la tuberculosis resistente es más factible que nos muestre efectos secundarios y que sean más graves. Y también que la probabilidad de interacciones medicamentosas sea mucho mayor. Hablemos entonces de cuando en este monitoreo de tratamiento fracasamos terapéuticamente o tenemos recidivas. Entonces, la estrategia terapéutica siempre debe partir de las pruebas moleculares. Entonces, como se espera que los resultados no se demoren tanto, sino unos cuantos días, los cambios de régimen deben posponerse hasta entonces. Sin embargo, claramente, si la clínica del paciente nos indica lo contrario, debemos realizar un primer cambio en tratamiento, añadiendo siempre por ley más de un fármaco al esquema que ha fracasado, de preferencia 2 o 3 juntos al régimen fallido. En la práctica se ha indicado iniciar un régimen empírico para el Mycobacterium tuberculosis multiresistente. También podemos seguir tomando lisoniazida y rifampicina junto con los nuevos fármacos hasta que pues, se obtengan las nuevas pruebas de sensibilidad. Ahora bien, cuando hablamos de tuberculosis resistente, puede ser primaria o adquirida. La primaria es la que se desarrolla en un paciente infectado desde un principio con una cepa resistente. La adquirida, a diferencia de la primaria, se va a desarrollar durante la terapia.
que va a ser más infrecuente entre las cepas de pacientes en los que la recaída sigue siendo después de la adecuada terminación del régimen estándar de 6 meses. Va a poderse evitar con la observancia a los principios terapéuticos sólidos, inclusión de al menos 2 bactericidas de calidad, asegurar a los que los organismos sean susceptibles, uso de formulaciones combinadas como ya lo hablamos, supervisión de tratamiento con apoyo al paciente, verificación de los pacientes para que completen el curso escrito y pues básicamente una valoración muy integral. Entonces, la transmisión de cepas resistentes puede impedirse controlando la infección respiratoria también, haciendo detección temprana de la tuberculosis activa. Ya vamos a hablar un poco de esa prevención más adelante para finalizar. Para tratamiento de los pacientes con enfermedad resistente y sida, pero susceptible a la rifampicina, recordemos que es diferente, se recomienda una combinación de rifampicina, tambutol, piracinamida y levofloxacino por 6 meses, que no debe usarse, ojo, hasta que se haya descartado la resistencia a la rifampicina. Y pues también generalmente se hace prueba para la susceptibilidad, perdón, de fluoroquinolona. Bueno, entonces cuando tenemos ya la verdadera tuberculosis multiresistente, vamos a tener que, ha habido debate, ¿sí? Cuando es resistente a la rifampicina porque es más compleja, va a ser más larga, hay más toxicidad y la eficacia de los fármacos va a ser más limitada. Además de que el costo de la mayor parte de los fármacos de segunda línea, pues es mayor y también pues no hay la suficiente apoyo por estudios científicos para pues estar totalmente tranquilos. Entonces, digamos que la OMS recomienda ahora 4 enfoques para tratar la Mycobacterium tuberculosis resistente. Un régimen totalmente oral de 6 meses de bedaquilina, delamanida, linezolid y moxifloxacin. Un régimen oral de 6 meses de bedaquilina, delamanina y lisenosic, además de levofloxacino y clofaximida. Diferentes regímenes orales de duración de 9 meses que contengan bedaquilina. Y finalmente, un cuarto régimen individualizado, mucho más largo de al menos 18 meses, que pues su duración va a consistir en una combinación óptima de fármacos orales elegida específicamente en un enfoque personalizado en el paciente como agrupación prioritaria por la OMS. Aquí tenemos las estadísticas pues de los casos de tuberculosis resistente a múltiples fármacos o multiresistentes o resistente a rifampicina, que es lo mismo. Y bueno, terminando y hablando específicamente de qué vamos a hacer con el paciente que tiene coinfección con VIH. Entonces, vamos a tener que, se ha demostrado que tratamiento de eh, la tuberculosis de pacientes con VIH que combina los antituberculosos y los antirretrovirales claramente mostró un descenso significativo en la mortalidad y también fenómenos relacionados con el SIDA. Entonces, ya sabemos que todos los pacientes con tuberculosis y VIH, independientemente de su recuento de linfocitos CD4, van a ser candidatos a tratamiento antirretroviral simultáneamente con antituberculosos. Pero hacemos el paréntesis en que la tuberculosis que afecta el sistema nervioso central va a requerir una consideración especial. Va a ser que se retrase el inicio durante 8 semanas del antirretroviral, independientemente del recuento de CD4. Entonces, el tratamiento que va a consistir, pues, al igual que cualquier paciente con VIH, de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleócidos, más un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleócidos o inhibidores de la integrasa o de la proteasa. Y vamos a tener, importante que en estos pacientes los efectos farmacológicos secundarios pueden ser más intensos y hay que tener mucho cuidado ante las interacciones del antirretroviral y las rifamicinas como la rifampicina, ya que pues puede disminuir el efecto de los antirretrovirales. Situaciones clínicas especiales. La evidencia disponible para tuberculosis extrapulmonar, pues no es mucha, pero nos dice que en la mayoría de las formas puede tratarse con el tratamiento convencional de 6 meses recomendado para los pacientes con enfermedad pulmonar. Para la meningitis tuberculosa, la ATS, los CDC, perdón, y la ISA recomienda extender la fase de continuación, incluso hasta por 10 meses. La OMS y la American Academy of Pediatrics recomienda que los niños con tuberculosis ósea y articular, meningitis tuberculosa o tuberculosis miliar reciban incluso un régimen ampliado hasta 12 meses. 2 meses de tratamiento de inducción seguido de 10 meses de tratamiento de consolidación.
Hay que tener cuidado con los pacientes con insuficiencia renal porque no se puede pues, administrar aminoglucósidos y solo se debe tratar con etambutol y vigilando siempre la concentración sérica del fármaco. La isoniazida, rifampicina y piraxinamida puede administrarse en dosis usuales si la insuficiencia renal no es grave, pero si es grave la piraxinamida debemos modificar la dosis. Si tenemos enfermedad hepática, pues hay que tener mucho cuidado porque la isoniazida, la rifampicina y la piroxinamida, pues son hepatotóxicos. Entonces, puede tratarse con etambutol, streptomicina y quizá otro fármaco como fluoroquinolol. Pero, pues si es necesario, podemos usar isoniazida y rifampicina bajo supervisión estricta. Y definitivamente no debemos usar piracinamida. La silocotuberculosis amerita extensión de al menos 2 meses en el tratamiento. Recordemos que es una forma relacionada con fibrosis. Y en la elección en embarazadas va a ser de 9 meses con isoniazida y rifampicina, complementadas con etembutol durante los primeros 2 meses. La streptomicina va a estar totalmente contraindicada por daño en el feto y pues en tuberculosis multiresistente en ellas. Evitamos las tiomamidas, la bedaquilina y el de la manita. Y pues recordemos que el tratamiento de tuberculosis no va a ser pues una restricción para poder lactar. Bueno, entrando entonces ahorita a la prevención, digamos que lastimosamente hoy en día no hay una prueba diagnóstica estándar que pueda confirmar la infección real o que vaya a predecir cuáles individuos que tienen infección de tuberculosis pues vayan a desarrollar la enfermedad. Tenemos que, sí podemos apreciar las reacciones positivas en la prueba subcutánea que para personas con VIH, contactos cercanos recientes y casos infecciosos, receptores de trasplante, personas sin tratamiento previo cuya radiología de tórax muestre lesiones fibróticas consistentes con tuberculosis antigua e individuos que reciben fármacos inmunosupresores, pues se va a definir positiva claramente si el diámetro es mayor a 5 milímetros de diámetro. Se usa un límite máximo de 10 milímetros para las reacciones positivas en la mayoría de las demás personas, pues comunidad normal, en riesgo, pero en sujetos con riesgo muy bajo, pues se usa un límite incluso de 15 milímetros. La OMS recomienda realizar las pruebas sistemáticas para la infección y el tratamiento preventivo, pues que más adelante vamos a ver un poco de en los siguientes grupos de alto riesgo de progresión de la infección a la enfermedad. Entonces tenemos los adultos, adolescentes y niños mayores de 12 meses que viven con VIH, lactantes con VIH menores a 12 meses que se encuentran en contacto con personas con tuberculosis, contactos domésticos de personas con tuberculosis pulmonar infecciosa que incluyen niños menores de 5 años de edad, pacientes con silicosis, pacientes que inician tratamiento con antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, pacientes en diálisis, pacientes que se preparan para trasplante hematológico de órganos sólidos y también consideramos aquí claramente por el estilo de vida y condiciones de hacinamiento de las personas pues que se encuentren en prisiones, labores domésticas de alto riesgo también, especialmente en hacinamiento como lo mencioné y pues que también recientemente hayan emigrado de países con alta carga de tuberculosis o indigentes pues que estén expuestos al consumo de drogas. Aquí tenemos pues un esquema que se propone, perdón, tenemos la reactividad de la prueba cuando se considera positiva en las diferentes poblaciones mencionadas anteriormente y otras consideraciones. Y aquí sí vamos a hablar un poco de el esquema que tenemos preventivo, tratamiento preventivo para las poblaciones de riesgo. Entonces tenemos que en un estudio clínico reciente demostró que el tratamiento con isoniazida y rifapentina, administradas una vez a la semana por 12 semanas es igual de efectivo como el tratamiento estándar de isoniazida por 9 meses. Se pues relacionó con menor hepatotoxicidad que la isoniazida sola,
pero su tasa de suspensión por algún evento secundario fue más alta. En la actualidad, el tratamiento con isoniazida y rifampicina no se recomienda en menores de 2 años de edad ni en mujeres embarazadas. Y finalmente tenemos para cerrar otras recomendaciones de la guía de la ATS que mostré en un principio en las referencias. La guía menciona que las personas de 12 años o más con tuberculosis pulmonar susceptible a los medicamentos se usa pues condicionalmente, sí, porque la evidencia no ha mostrado totalmente severidad en esto. El régimen de 4 meses, isoniazida, rifampicina, moxifloxacina y piraxinamida. En niños y adolescentes de entre 3 meses y 16 años, pues con tuberculosis no grave, importante eso, ni resistente, usamos el régimen de 4 meses que ya mencionamos también anteriormente, en lugar de el de 6 meses. En adolescentes de 14 años o más y en adultos con tuberculosis pulmonar resistente a rifampicina o con resistencia o intolerancia a las fluoroquinolonas que no tiene exposición previa a la bedaquilanina y perdón, perdón, linezolid o han estado expuestos durante menos de un mes a este, se usa el tratamiento de BPAL de 6 meses normal en vez de los regímenes de más de 15 meses. Y para adolescentes de 14 años o más, eh, usamos lo mismo, sí, para pacientes en este rango de edad con la tuberculosis multiresistente. Aquí tenemos pues, los esquemas mencionados anteriormente con las dosis para que lo podamos apreciar. Están las tablas pues bien definidas por la ATS y pues las sociedades acompañantes. Y finalmente, complementando lo que se habló del plan de seguimiento y de la evaluación de la respuesta del tratamiento, tenemos aquí lo que propone la ATS, su guía. Es la medición de varias cosas, entre las que está el electrocardiograma, también tenemos el frotis y el cultivo, imágenes, manejo de los síntomas, también vemos cómo van las artrajes, cómo evolucionan también electrolitos, nitratos, pruebas de función renal, hepáticas, examen físico claramente, neuropatías y entre otras cosas que pues considera importante la ATS para poder evaluar la correcta respuesta a la terapia. Muchísimas gracias.